Caroline, ¿te consideras una persona espiritual? Sí, muchísimo. ¿Te consideras una persona espiritual? Sí, mucho. ¿Qué es Dios para ti? Para mí es básicamente la guía para todo. O sea, es la guía desde el amor que te mueve, que te va enseñando cosas y es como, sí, como la guía que te ayuda a crecer como persona hasta llegar a ser santos, supongo que algo así. ¿Qué es Dios para ti? Para mí Dios es el camino, la verdad, la vida, todo lo que nos mueve, es la razón de nuestra existencia, el motivo por el cual nosotros hacemos las cosas, que nos da la vida todos los días. Eso es para mí Dios, amor puro e infinito. ¿Qué creéis que pasa después de la muerte? Eh, Depende, en mi opinión. O sea, yo creo que todos tenemos que pasar por un proceso, quizás como de purgación, para poder llegar a Dios. Ya depende de qué tanto, de cómo esté tu alma, en qué nivel esté, a nivel de confesión, a nivel de como de amor y de todas las cosas que uno sana hasta que envejece, todas esas cosas que uno tiene que superar, las pruebas, los deseos, los pecados, todas esas cosas, dependiendo en qué nivel de santo esté tu alma, por decirlo de alguna manera, creo que puedes estar directamente con Dios o pasar por un pequeño proceso antes de llegar a Él, si eres bueno, claro. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Tenemos un juicio del alma por las cosas que hemos hecho aquí o las cosas que no hemos hecho, nuestros pecados, la cuenta de todo lo que hemos hecho y nada, nuestro encuentro con Dios, de regreso a casa donde salimos, em, o nos toca la perdición, el infierno. En este punto os voy a decir lo que la Biblia dice al respecto. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después haya un juicio. Todos vamos a ser juzgados o bien para vida eterna o para muerte. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. No se refiere a la muerte física, sino a una muerte espiritual, es decir, a la condenación eterna. Sabiendo que hay un cielo y un infierno y que según la Biblia habrá un juicio, ¿qué creéis que podríamos hacer? Perdón. ¿Qué creéis que saldremos? ¿Culpables o inocentes? Es que creo que todos somos culpables en mayor o en menor medida. Independientemente de lo que hayas confesado en vida, incluso justo antes de morir, es muy difícil que todos seamos completamente 100% puros, creo yo. Entonces, creo que vamos a ser culpables, como te digo, en mayor o menor medida, y que tenemos que pasar por un proceso para que Él nos perdone y nos santifique al máximo para poder llegar a Él. ¿Crees que saldrás culpable o inocente de este juicio? Yo espero salir inocente, o sea, yo entiendo que por la gracia de Dios, por su misericordia y el perdón que Él me pueda dar a mis pecados, yo pueda tener esa posibilidad de estar con Él. Yo personalmente, que soy católico, creo en su presencia en la Eucaristía y eso que Él nos dijo a nosotros de que Él es el pan de vida, el que come y bebe de esta sangre tiene vida eterna. Entonces yo percibo esa vida eterna y me encuentro con Cristo en ese momento de comunión, que es el corazón mismo de Él, todo su amor puesto en ese momento donde se vuelve, se memora el mismo sacrificio que Él dio en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y entiendo que si yo sigo caminando en ese dificilísimo camino que es el camino de la santidad, de intentar seguirle a Dios, pongo todas mis esperanzas y mi fe en Él, de que Él me va a sacar del pecado y que yo voy a poder estar con Él, que es lo que quiero al final de esta vida terrenal. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y que por cuanto todos hemos pecado, ninguno podemos alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Al todos haber pecado, todos estamos destituidos de la gloria del Señor, todos estamos en enemistad con Él. Dice la Biblia que no hay uno bueno, que solamente Dios es bueno, que todos somos pecadores, que todos ciertamente lo hemos hecho mal. La Biblia además nos dice que todos estamos en una situación muy complicada. Diría yo que según acabamos de ver, el ser salvados es una tarea prácticamente imposible para nosotros como simples humanos, puesto que está en nuestra naturaleza caída esa inclinación al mal y aun intentando nosotros hacer lo bueno, acabamos siempre haciendo lo malo. Os voy a poner un ejemplo. A un niño pequeño tú no le tienes que enseñar a hacer lo malo, le tienes que enseñar a hacer lo bueno, porque lo malo ya sale, porque está en nuestra naturaleza, es inclinación al mal. La Biblia dice que nuestros corazones se inclinan de continuo al mal y que nosotros intentando hacer lo bueno, ciertamente no podemos. Ahora bien, ¿vosotros qué creéis que podríamos hacer para salvarnos? Para que el día de ese juicio nosotros podamos salir inocentes y no culpables. Ok,
Ok, yo creo que en principio tenemos que hacer las cosas siempre con buena intención. Tenemos que hacer lo que sabemos que es correcto porque todos ya sabemos lo que hay que hacer para ser buenas personas. Simplemente que a veces no nos atrevemos a hacerlo, ¿verdad? O nos da pereza o nos da miedo. Sabemos lo que hay que hacer. Actuar bien con nosotros mismos y con nuestros hermanos, confesarnos, comulgar y tratar de seguir en lo mayor que se pueda las condiciones o la guía que nos da Dios a través de la Biblia de cómo se supone que nosotros tenemos que actuar, que es difícil, que son muchas cosas y que requieren mucho sacrificio de aquí hasta que seamos viejos, si llegamos a viejos. Y creo que es eso, siempre es hacer las cosas bien con amor y con un sacrificio positivo. ¿Qué crees que podemos hacer para salir inocente de ese juicio que tendremos? Yo creo que tenemos que hacer lo que Cristo nos manda, em, confesar nuestros pecados cuando Él le dice a sus apóstoles, vayan por el mundo, em, promulguen el Evangelio, evangelicen, perdonen los pecados, confesión, estar en comunión con Él constantemente y entregar toda nuestra vida a Él. O sea, eso significa aprender a cargar nuestra cruz em, de su mano, a su lado y cambiar nuestra vida, tratar de vivir ese camino de la santidad. Pero siempre aclaro yo que yo entiendo que el camino es por medio de la confesión y la comunión, donde tenemos ese perdón, esa limpieza en nuestra alma por nuestros pecados y estamos en una comunión con Él constantemente al comer su cuerpo consagrado que está allí presente en la Eucaristía. Bueno, pues ya hemos visto un poco vuestro punto de vista respecto a qué creéis que pasaría o si saldríais inocentes o culpables de este juicio. Ahora vamos a reflexionar en lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, que nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, como habíamos visto. Nos dice la palabra de Dios que ciertamente no hay uno bueno. La palabra de Dios también nos dice que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia y que nuestras maldades nos llevan por el viento. Lo que estábamos hablando antes, que intentando hacer lo bueno acabamos siempre haciendo lo malo. El estándar de Dios ciertamente es muy alto. ¿Conocéis los 10 mandamientos? Sí, pero no sé si los podría decir todos de memoria. Sé que los he buscado continuamente, especialmente antes de confesión, para saber qué es lo que estoy haciendo mal y no todos los días. Pero ahora mismo no podría decirlos de memoria, creo. ¿Conoces los 10 mandamientos? Conozco los 10 mandamientos y el que más me gusta es el de amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Los 10 mandamientos son una pequeña muestra de todas las leyes que Dios tiene. Los 10 mandamientos serían los más conocidos. No robarás, no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas, como acabas de mencionar. Ahí podemos ver el estándar de Dios. El estándar de Dios es muy alto. Ciertamente todos hemos quebrantado la ley de Dios. En algún momento todos hemos cogido quizás algo que no nos pertenecía, hemos discutido con nuestros padres. Jesucristo nos dijo que para matar a una persona no solamente físicamente ya estaríamos o seríamos culpables de asesinato, sino con odiar en nuestro corazón ya seríamos culpables de asesinato. En cuanto al adulterio, dijo que no solamente con hacer el acto físico ya estaríamos adulterando, sino que con codiciar y desear a una persona en nuestro corazón ya lo estamos haciendo. Ciertamente en nuestro corazón todos hemos deseado y todos hemos odiado y todos nosotros somos culpables. Quería poneros otro ejemplo. Una persona, por ejemplo, un conductor que haya conducido toda su vida, 30 años lleva conduciendo, siempre ha respetado todas las señales de tráfico, pero si una vez se salta un semáforo y atropella a una persona, este será culpable de lo que haya hecho. Así nosotros no seremos culpables de lo bueno que hayamos hecho, porque se supone que debemos de vivir conforme a la ley de Dios, sino que seremos culpables por haber quebrantado la ley de Dios, por lo malo que nosotros hayamos hecho. ¿Creéis que esto es justo o injusto? Es justo, porque incluso si fue sin intención, le ha causado mal a otra persona y pues todos tenemos que ser juzgados según lo que hacemos. Dios conoce nuestras intenciones, pero también todos tenemos que pagar pues las cosas que hacemos mal, creo yo. ¿Qué piensas? Lo mismo, y claro, es justo, o sea, es la ley de Dios. Él es el que creó, por eso estamos hablando nosotros aquí en este momento y si Él nos dice que nosotros en realidad no merecemos su misericordia, por eso Él nos da, por ese amor infinito que tiene hacia nosotros a su único Hijo. eh, y derrama su sangre Él sobre nosotros para que tengamos nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados y podamos estar en la vida eterna con Él.
Entonces sí, yo creo que es justo el juicio y lo que nos toque a nosotros según lo que hemos hecho. Como dice la segunda carta de Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, que tengamos siempre en cuenta que es importante el obrar, no quedarnos con las ideas de repente cómo Dios puede actuar en nuestra vida, pero ser útiles para Dios y por Él. ¿Conocéis el Evangelio? Un poco. ¿Conoces el Evangelio? Creo conocer el Evangelio y trato de practicarlo siempre. ¿Qué es el Evangelio? Es el anuncio de la palabra de la nueva, buena nueva, creo que le llaman algo así, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Es la buena nueva, anunciar que Dios, el Hijo de Dios, nació aquí, vivió, murió por nosotros y anunciar su palabra para la salvación de todos los hombres, de todas las almas. Ciertamente, el Evangelio quiere decir literalmente las buenas noticias. Hasta ahora mismo hemos estado hablando de las malas noticias, de que todos somos pecadores, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que intentando hacer lo bueno acabamos siempre haciendo lo malo, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos el cielo. Pero ahora vienen las buenas noticias. Ahora es cuando hablamos del Evangelio. El Evangelio, en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Veréis, Dios es justo y en la justicia de Dios todos nosotros tenemos que pagar por nuestros muchos pecados. Pero Dios no es que tenga amor, es que Dios es amor. Y en el amor de Dios no quiere que nadie se pierda. No quiere que ni uno de sus pequeñitos se pierda. Ahora bien, ¿cómo un Dios justo puede ser justo y amoroso con nosotros a la vez? ¿Cómo poder librarnos nosotros de esa condenación? Lo que hizo Dios, sabiendo que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos, es enviar a su Hijo, Jesucristo, dice la palabra de Dios, que siendo Dios, no estimó en ser Dios como algo lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Como hemos visto al principio, la paga del pecado es la muerte. Nosotros, ciertamente, estamos todos condenados. Ahora bien, Jesucristo vino a este mundo a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Él vivió la vida perfecta, en obediencia perfecta al Padre. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero que en Él no hubo pecado. Y puesto que no hubo pecado en Él, pudo cargar con los pecados, tuyos, los míos, los de todos nosotros. Jesucristo cargó con todos sus pecados y los llevó a la cruz. Y en la cruz pagó por todos nosotros. Él dio su vida. Ahora bien, Jesucristo, como está escrito, no se quedó ahí crucificado, muerto, sino que resucitó el tercer día, venciendo a la muerte, venciendo al diablo y venciendo a este mundo, para darnos a todos nosotros la vida eterna como un regalo. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y preguntó, ¿creéis esto? Y yo quiero preguntaros en esta hora, ¿creéis esto? Lo creo al 100%. Estoy convencida de que es así y estoy también convencida de que tengo que cargar mi cruz, así con el mismo sacrificio que él tuvo, yo también tengo que cargar con lo mío hasta que me toque mi momento. ¿Crees esto? Absolutamente, completamente. Mi vida va enfocada a seguir su camino y a cargar mi cruz también, como dijo Caroline, porque quiero encontrarme con él, quiero verle la cara, quiero abrazarle, quiero estar con él allí de regreso a casa. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros somos salvos no por obras, sino por gracia. Que nadie puede gloriarse de ser salvados, que es un regalo inmerecido de Dios. Al final, nosotros somos salvados por la gracia, gratuitamente y sin merecerlo. Las obras no son la causa por la cual nosotros somos salvados, sino la consecuencia de haber sido salvados gratuitamente. Cuando yo me doy cuenta y soy consciente del regalo tan grande que tengo, que Cristo hizo por mí, yo ahora camino, puedo caminar en obediencia perfecta a Dios. De otra manera, jamás podría. Dios os bendiga mucho y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Gracias.